Borja Rigó es investigador mallorquín, miembro del equipo del programa Font de Misteris, que dirige un querido compañero, Chema Font, en IB3 Radio en Mallorca. Bueno, Borja, lo primero, fundamental, gracias por acompañarnos esta noche. Para mí es un verdadero placer, es un honor, lo he dicho fuera de cámara también, lo repito también delante de la cámara, encantadísimo y por supuesto para lo que queráis. El placer es nuestro y además soy consciente de que el equipo de Font del Misteris sois gente que habéis estudiado este tema en concreto muy en profundidad, desde su vertiente fenomenológica, también la histórica, porque la tiene. ¿Existe un triángulo del silencio? A ver, el primero en hablar de él fue Rivera en sus Triángulos de la Muerte, y no lo hizo porque sí. Evidentemente existe, está ahí y tiene asociado pues esa mayor o menor fenomenología extraña que hace que haya entrado en esa lista. A ver, evidentemente no es ni el Triángulo del Diablo, ni es el archiconocido de las Bermudas, pero es el nuestro, y ahí está. Hay que decir que Antonio Rivera es uno de los grandes periodistas especializados sobre todo en la investigación del fenómeno ufológico, del fenómeno ovni. Él escribió un libro que se titulaba Los 12 Triángulos de la Muerte y por primera vez ahí es cuando se habla de este Triángulo del Silencio, porque hay que decir que ocurrían cosas raras en él. Vamos, si te parece, a esbozar algunas de las que más habitualmente se producen. Bueno, a grandes rasgos tenemos las ya clásicas perturbaciones electromagnéticas, hasta el punto de que incluso las palomas, que también se orientan, llegan a perderse dentro de lo que es el triángulo en sí, y evidentemente hay algunos casos de luces imposibles, hay desapariciones extrañas, luego si quieres hablamos de alguna de ellas, y personajes vinculados a alguno de esos vértices del triángulo que también están muy relacionados con lo imposible, con lo extraño. ¿Cuáles serían exactamente los vértices de ese triángulo? Uno lo tenemos en el Peñón de Ifac, en Alicante, otro lo tenemos en el Esvedrá, el islote frente a Ibiza, y el otro en la localidad mallorquina de Sóller. O sea, estamos hablando de una, en fin, superficie de agua-terreno tremendamente amplia. Efectivamente. Oye, los fenómenos que aquí se producen, ¿podemos decir que son actuales? ¿O ya tenéis vestigios en crónicas pasadas de que en este lugar ocurrían cosas extrañas? Sí que es cierto que ya a mediados del siglo XX, evidentemente los fenómenos cogieron más fuerza, pero diría que viene de mucho más atrás. De hecho, un poquito más atrás, tenemos a mediados del siglo XIX, tenemos al padre Palau, que era un caramelita descalzo, que pasó larguísimas temporadas viviendo precisamente en Esvedrá, en el islote, y él cuando andaba por allí decía ver luces extrañas que le sobrevolaban e incluso hablaba de, atención, apariciones de damas luminosas. No me digas. Que eso ya son palabras mayores. Claro. Claro, y eso estamos hablando de mitad del siglo XIX, no estamos hablando de ahora. Y además estamos hablando de un sacerdote, por lo tanto, también, añade ese componente. Tal vez vincularlo con el tema religioso, que a veces tendemos a pensar que también está vinculado con el tema ovni. ¿Y el sacerdote qué pensaba? ¿Que aquello estaba precisamente vinculado a lo religioso? ¿O? Claro, eran manifestaciones divinas. A ver, en aquel entonces podían ser dos cosas, o manifestación divina o manifestación diabólica. Y muchas veces esos dos segmentos al final lo llevamos, como decía, al tema ovni a día de hoy. Claro, estamos hablando de un asunto que, como vemos, no es nuevo, es antiguo. Me imagino que además este sacerdote pues haría la labor de preguntar en las poblaciones donde se producían estos fenómenos para ver qué contaba la gente, pero sí, realmente el Triángulo del Silencio y los fenómenos que se producen en él acaban tomando una dimensión prácticamente no solo nacional, sino internacional, es a raíz de la aparición de un personaje que además era militar, Pedro Crespi Martorell. ¿Quién era este hombre? Este señor estaba operando en el radar EVA 7 del Puigmayor. Entonces, él lo que hizo fue dar voz pública, de hecho en los medios de la época, algo tan secreto, tan reservado, tan oculto, llamadlo como queráis, que es precisamente eso, el tema de la aparición de ecos extraños en los radares. De hecho, él mismo refirió, y esto sale precisamente en uno de los expedientes desclasificados del Ejército del Aire, de un caso de un bólido que pasó por allí a más de 500.000 kilómetros por hora. Ya iba rápido. Claro, eso entendemos que no es humano de ninguna manera.
Y él, en lugar de seguir la dinámica de otros altos cargos militares, pues no, él lo divulgó. Y eso creo que sentó un pequeño precedente. Claro, a mí lo que me llama poderosamente la atención es el hecho, bueno, primero hay que decir que el EVA 7 en este caso es el Escuadrón de Vigilancia Aéreo número 7 de cuantos hay en territorio nacional que se encargan de la vigilancia del espacio aéreo, por lo tanto estamos hablando de un recinto militar y estamos hablando, en el caso de Pedro Crespi, de un militar. Él en ningún momento, ante los fenómenos que se producían en este Triángulo del Silencio, llegó a pensar que podría tratarse de algún tipo de prototipo militar, que se trataba de algo de factoría más humana que extraterrena, vamos a decirlo así. Claro, si esa fenomenología fuera más comedida, por así decirlo, es decir, si en lugar de ese bólido fuera lo que fuera, en lugar de ir a 540.000 kilómetros por hora fuera a 7.000, ¿acaso uno se lo podría plantear? Claro. Pero como trasciende mucho más allá de la tecnología humana, sobre todo de la época, entonces, claro, entiendo la postura también del militar de decir, es que no hay otra explicación. Todo lo que es la zona norte de Mallorca, también evidentemente este Puigmayó, donde se encuentra el EVA 7, digamos que son zonas bastante propensas a que se produzcan este tipo de anomalías, ¿verdad? Anomalías de toda clase y condición. Es que es un enclave maravilloso, para quien no lo conozca, desde luego. Claro, tenemos lo que decía, Sóller, tenemos Banyalbufar, con su torre de las ánimas, nada menos, vinculado a todo, en realidad, porque allí tenemos damas de blanco, tenemos grabaciones psicofónicas, tenemos luces extrañas que salen del mar. Es decir, toda aquella zona es como un conglomerado de cosas imposibles que, como decíamos hace un momento, vienen de atrás en el tiempo. Y una de las situaciones imposibles, quizás más dolorosas por el factor humano que acarrea, es precisamente la de las desapariciones tan vinculadas a este tipo de triángulos. Aquí también se han producido desapariciones, ¿verdad? Tenemos el caso, por ejemplo, de un Heinkel HD-111, año 61, creo recordar. Venía desde Albacete, desde Los Llanos, también base vinculada al tema OVNI por otras razones. Es cierto que iban solamente 4 tripulantes en el avión, otros habían quedado fuera, habían marchado por tierra, hacía mal tiempo, pero sin que hubiera ningún tipo de comunicación de aviso, ni ningún tipo de alerta ni de alarma. A unos más o menos 15 minutos de aterrizar en el aeropuerto de Palma, se desvaneció. No hay más datos, ni más indicios, ni nada. Se perdió. Y no se ha vuelto a encontrar no se ha vuelto a saber absolutamente nada nada. más. No. Bueno, pues aquí tenemos una importante, pero quizás la más conocida sea la siempre polémica desaparición del comandante Banyuls. ¿Quién era este hombre y qué fue lo que le ocurrió? Claro, él era otro militar de alto rango que tuvo un encontronazo con lo imposible poquito antes de otro caso vinculado a este triángulo, que es el caso Manises, archiconocido. Claro, él tenía una segunda residencia precisamente en Banyalbufar, pueblo costero de la zona norte de Mallorca. Iba con su mujer en el coche, año 78 creo que era, y en una de estas, claro, la carretera de aquel entonces era más estrecha, más sinuosa, iban con un Ford Fiesta, nada menos, 1100, y el caso es que en un momento dado ve una luz, un foco potente que viene desde el otro extremo de la carretera. Él piensa que es otro coche que acaso va en dirección contraria y claro, teme que haya una colisión. Pero no era otro coche. No era otro coche. Esa luz les sobrepasa. Es que es muy de película. El caso es que después de eso, después del enorme susto, para que os hagáis una idea, aquella luz había girado la posición del coche. Lo había puesto en dirección contraria. Es decir, que no solo es que se viera, sino que además causó un efecto físico. Eso es. Claro, eso le vinculó ya para siempre, evidentemente, al tema OVNI. Al tema OVNI, al tema del misterio. Y claro, ocurre ya que mucho más adelante, en el año 95, ya un Banyuls retirado, pues estaba precisamente con su barca pescando en Banyalbufar y desapareció. Y no se ha vuelto a saber absolutamente nada. Se encontró algún resto, alguna gorra, poco más, pero que sepamos, no hay nada. Nosotros intentamos tocar estos asuntos con muchísimo respeto porque evidentemente detrás de, como estamos diciendo, ¿no?, en estos minutos, detrás de las desapariciones de personas, todavía hoy hay familiares que están, no sé si ya esperando el regreso, sí, seguramente esperando algún dato que les diga qué fue lo que ocurrió
con esa persona desaparecida. Pero ya que estabas comentando lo del comandante Bañuls, que estaba pescando, hay que decir que también en las aguas del norte de Mallorca, en este triángulo del silencio, no solo se han visto ovnis, objetos volantes no identificados, sino también OSNIs, objetos submarinos no identificados. Efectivamente, y eso es maravilloso porque yo creo que ya forma parte del folclore de la zona. Ya es costumbre. Ya no hay que buscar el caso concreto con nombre y apellidos, sino es que la gente te cuente que a aquel le pasó, al otro también. Y es algo como, a ver, no diré que es común y habitual diario, pero sí que sucede. Y la verdad es que, claro, en su momento incluso también se habló de aquella famosa supuesta base submarina extraterrestre que andaba por allí. En fin, está ahí y forma parte del día a día, si queréis, de aquella gente. Pues hay que decir que hay muchos investigadores, ¿no?, quizás de una forma más fantasiosa, que han asociado estas desapariciones precisamente con la manifestación de estas luces, tanto encima como debajo de las aguas, que digamos que de una forma u otra, además, aumentan intensidad, sobre todo mediática, una vez que hace años se empiezan a detectar unos extraños sonidos debajo de las aguas. Unos extraños sonidos que a día de hoy no han conducido a nada. Estaban ahí, se escuchaban, se investigaron, primerísimas figuras del buceo lo investigaron y ya está. Es otra de esas, no sé cómo llamarlo, otra de esas jugarretas, ¿no?, Sí, que nos hace el misterio, que bien es sabido que en muchísimos casos hay un pico y de repente se desvanece, desaparece y nunca más hay noticias. Porque Borja, se llegó a pensar que podía tratarse de submarinos, pero evidentemente cuando se descendió no sé cuántos metros, pero bastantes. No había submarinos de ninguna clase, de ningún país, no había nada. No eran ballenas, no era nadie haciendo prospecciones por aquella zona. Yo recuerdo que, volviendo de nuevo al ámbito militar, a Pedro Crespi Martorell, él, tiempo después, enseñó una fotografía, no sé, recuerdo si era de satélite. Era un mapeado de los fondos marinos de Mallorca donde aparecían unas manchas muy extrañas. ¿Qué podría ser aquello? Siguen siendo igual de extrañas que cuando las enseñó él. Es decir, eso está ahí. Pero es lo mismo que con los ruidos. A día de hoy, que sepamos, año 2024, no hay ninguna evidencia de que aquello sea... Ojalá lo fuera, desde el punto de vista del amante del misterio, ¿no? Ojalá fuera algo de otro mundo, si queréis. Pero lamentablemente a día de hoy no hay más indicios. Y para terminar, Borja, ¿qué crees que ocurre en el Triángulo del Silencio? ¿Cuál es tu opinión sobre los fenómenos que se producen en este punto del planeta? Yo como, y ya muchos lo saben, como ferviente defensor del fenómeno OVNI, como ferviente creyente, claro, no tengo una verdad absoluta, pero que el triángulo está ahí, que pasan cosas que llevan pasando desde muchos siglos atrás y que probablemente seguirán pasando, eso lo puedo defender a capa y espada. Seguirá habiendo luces que salen de las aguas, seguirá habiendo luces que sobrevuelan aquel territorio, seguirá habiendo seguramente, acaso, esas damas de blanco, ¿no?, o damas luminosas que hablaba el sacerdote. Eso está ahí. Da la sensación, ¿verdad?, que a veces, no sé si es una cuestión de marketing puro y duro, pero yo tengo la sensación de que son muchos más los fenómenos extraños que se producen en un lugar como el Triángulo del Silencio, sobre todo en las últimas décadas, a los que se pueden haber producido en el Triángulo de las Bermudas, y sin embargo es muy probable que ahora mismo haya muchas personas que nos están viendo al otro lado de la pantalla y estén oyendo hablar por primera vez de un triángulo, entre comillas, de las Bermudas en España. Efectivamente, y eso diremos que es bueno y es malo, ¿no?, a la par. Pero bueno, sirve este programa para darle esa voz a esos sucesos que, como decía, son imposibles, es cierto, pero forman parte de nosotros mismos. Pues sirva también este programa para dar voz a grandes investigadores como nuestro invitado Borja Rigó, miembro del equipo, vuelvo a repetir, de Font de Misteri. Mandamos un abrazo enorme a Chema Font, le deseamos, bueno, que se recupere pronto. Ahí lo dejamos. Ha sido un placer tenerte con nosotros, amigo. Igualmente.